próxima invitada. Gracias, Omar, y ya compartimos nuestros estudios con Natalia Sosa. Ella es directora de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio del Trabajo. Natalia, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos y para recordar nuevamente cómo trabaja la Dirección de Protección del Ministerio del Trabajo en torno a las leyes que existen y también a los convenios firmados por Paraguay, convenios internacionales. Sí, estábamos conversando en estos días cómo se está dando mucho el tema de lo que es niños trabajando en calle, ¿verdad? Sí. En realidad, nosotros tenemos ya firmado y ratificados convenios específicamente sobre ese tema, el convenio 182 de la OIT. Eso sería una política de Estado, ¿verdad? Sí. Es una política que se viene llevando y que los gobiernos tienen que ir desarrollando. Dentro de ese convenio que ya está ratificado y que ya es ley, es decir, se encuentra dentro de la legislación positiva paraguaya, tenemos también una reglamentación, es decir, un decreto que reglamenta esa ley, ese decreto 4951, especifica cuáles son las peores formas de trabajo infantil y esas peores formas de trabajo infantil no solamente están prohibidas hasta los 13 años, sino que son las peores formas de trabajo infantil que están prohibidas hasta los 17 años. ¿Están catalogadas de esa forma? Están catalogadas. Incluso, bueno, ustedes ya vinieron haciendo el trabajo en las olerías, en las canteras. Recordamos hace un tiempo atrás que son también condiciones muy riesgosas para los propios niños y adolescentes en situación vulnerable. Claro, no solamente el Ministerio del Trabajo, te quiero recalcar eso, Sí. sino que así como te venía diciendo, es una política de Estado, ¿verdad? Tenemos una comisión encargada de la erradicación de trabajo infantil, que es una perspectiva de acá, una estrategia de acá a unos años. Sí. Es decir, el fin sería erradicar totalmente el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil se vienen trabajando mucho con la Secretaría de la Niñez, que es la encargada de velar la política a todo lo que sea referente a niñez. Nosotros como Autoridad Administrativa del Trabajo tenemos un punto específico dentro de esa política de la niñez, que es el tema de trabajo infantil, ¿verdad? Venimos a hacer inspecciones. Dentro de esas inspecciones nos sirve mucho la experiencia que tengamos, ¿verdad? La forma de tomar denuncias, también tenemos ahora un nuevo número 0800 del Ministerio, pero que seguimos tomando contacto directo con el 147, que es el número de emergencia de la Secretaría de la Niñez, que hace una red interinstitucional, una vez que no solamente que se ve que es explotación laboral del niño, sino que se dan cuenta que es o trata de niños, porque también hay casos, ¿verdad?, o mismo servidumbre, se le remite a las instituciones encargadas, como es el Ministerio Público, la Secretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez. ¿Qué tipo de casos, por ejemplo, encontraron en este tiempo dentro de la Dirección de Protección? Nosotros dentro de la dirección ya teníamos algunas denuncias, porque como te digo, la CONAETI ya venía trabajando. Entonces tomamos y llevamos acciones al respecto de esos casos, como serían inspecciones en las caleras, como ya te había comentado, ¿verdad? Tuvimos inspecciones en el aeropuerto, en algunas instituciones públicas que venimos trabajando, porque en aquellas instituciones, cuando encontramos los casos de lustrabota, sería, es decir, no es una de las peores formas de trabajo infantil, porque no es un lugar peligroso, no están en condiciones nocivas, entonces son programas y proyectos que se pueden desarrollar a largo plazo. Sin embargo, todo lo que sea caleras, olería, lo que puede causar un daño inmediato, ¿verdad? Ahora, a partir de ahora las acciones se centran en recibir la denuncia y trabajar entonces coordinadamente con las demás instituciones. Asimismo, estamos recepcionando denuncias. Si el caso amerita, se hacen inspecciones, ¿verdad? Porque necesitamos unos datos bien específicos referentes al lugar donde se da el trabajo, ¿verdad? La denuncia de trabajo infantil. Hemos tenido denuncias, por ejemplo, por departamentos, es decir, denuncias anónimas que hay trabajo infantil en Concepción, pero sabes que es imposible entrar a ver todo lo que es Concepción. Todos los casos. Tomamos casos específicos sobre quejas y denuncias específicas, y eso sí se lleva después a la parte de asesoría jurídica que toma los recaudos
al respecto. ¿Cómo diferenciar lo que puede considerarse un trabajo de ayuda, de apoyo doméstico a lo que podría considerarse ya una explotación, Natalia? Lo que pasa es que una vez que mucha gente dice es una tarea doméstica, le está Claro. ayudando a sus padres. Pero una vez que el chico deja de asistir al colegio, una vez que la economía familiar depende de lo que ese chico esté ganando, ¿verdad? Obviamente ya nos damos cuenta que pasa de ser de una simple ayuda Ajá. a ser el sustento de la familia, ¿verdad? Y es mucho lo que se alega a veces cuando se le saca a un chico de esa situación que está ayudando. Pero sabemos y está bien marcado. En el Código de la Niñez tenemos el artículo 25 que especifica que cualquier institución, ¿verdad?, puede intervenir en ese tema porque es prioridad del Estado garantizar la no explotación en esos casos. Entonces, cuando sea en horario nocturno, que no corresponde, cuando sea más horas de las debidas, cuando el trabajo realizado le impide acudir a la escuela, ¿verdad?, y se lo nota cansado y desganado y todo eso mismo. Claro. El artículo 5 también del Código de la Niñez especifica que cualquier funcionario público o mismo las maestras o los enfermeros tienen que hacer la denuncia respecto de estos casos. El número, decíamos, el 147, que es el fono ayuda de la Secretaría, y también hay un 0800, no sé si podríamos No tengo dar el en número, este momento, pero es el tenemos. número del Exactamente, Ministerio del del Trabajo. Ministerio. Es, entonces, a través de esa línea de la central del Ministerio del Trabajo se puede llamar y pedir con la Dirección de Protección a la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo se trabaja con los padres, con los abuelos, con las personas que están en calidad de tutores, con estos niños y adolescentes que están en situación vulnerable, directora? Esos son los casos que damos y por eso es tan importante, como te venía diciendo, la política de Estado. Porque una vez que le sacamos a ese chico de esa situación, ¿verdad?, al Ministerio del Trabajo le compete la parte como entidad encargada de la administración de autoridad, sería la autoridad laboral, ¿verdad? Sí. La administración Sí. laboral, pero nosotros no podemos dejar a ese chico en esa situación y nos ocupamos más allá, por eso que tenemos convenios interinstitucionales. Hay veces que se da el caso de que si ese chico podemos hacer una inspección, sacarlo de esa situación una vez, pero si no le encontramos una solución a la falta de empleo de sus padres, va a seguir en la misma situación, va a cambiar de lugar, pero va a seguir en la misma situación. Más que nada ver las alternativas también de Así mismo. cómo trabajar de manera más integral el problema, y ahí ya están también comprometidas varias instituciones. Bueno, directora, agradecemos inmensamente que se haya acercado a comentarnos un poquito más sobre esto. De hecho, es algo que la ciudadanía sabe, que la gente sabe, pero queríamos saber cómo se viene trabajando más concretamente. Así que la dejamos seguir, que tenga buen resto de jornada. Muchas gracias por el espacio, muy Gracias amable. por acompañarnos. Así estuvo con nosotros Natalia Sosa, ella es directora de Protección de Niñez y Adolescencia del Ministerio del Trabajo, hablándonos ya también de las acciones que se llevan a cabo en torno a la lucha contra la explotación y el trabajo infantil en nuestro país. Con estos datos que ella nos brindaba, nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.